impulsan la economía del país. Y son estos sectores los que en realidad nos dan y nos facilitan nuestra economía. Y nosotros no incentivamos eso. Y por lo tanto, yo creo que en esta oportunidad, desde luego, vamos a aprobar que se amplíe este decreto de urgencia, pero lo que tenemos que promover es que exista una economía y que en la economía sea una economía permanente, que se tome en cuenta precisamente con mejores incentivos, créditos, ayuda técnica, con todo lo que se requiere. Y qué bueno que no solamente se esté dando para el gobierno central, sino también para los gobiernos subnacionales como son las regiones, y ojalá también los municipios que tienen pudieran hacer lo mismo, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al ministro de la Producción, a su equipo, al equipo que le acompaña, y plantear primero una preocupación. El decreto de urgencia, cuando se publica en el artículo 14, señala la evaluación de los resultados y dispone una evaluación de implementación de las medidas aprobadas, la misma que será coordinada con el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Producción, y esta evaluación se desarrollará bajo el marco de instrumentos de evaluación impulsados por el Ministerio de Economía. Lo que nos interesa a nosotros es saber cuál fue el resultado de estas compras que se hicieron, porque las cifras que nos alcanzan son cifras del 2009 al 2014, por lo tanto, estos resultados no te permiten, en general, te evalúan todo el periodo. Lo que nosotros quisiéramos saber cuál fue el efecto de la medida del decreto de urgencia 058 para ver si realmente contribuyó y hizo efectivo lo que significaba la reactivación de la economía en esos sectores. Creo que me está pidiendo una intervención, señora presidenta. Le pide una interrupción el señor ministro, la congresista Marisol. Solamente decirle, si es para responder las preguntas, va a ser al término, pero si quiere y entre la pregunta, le concedemos la interrupción de acuerdo a lo propuesto por la congresista Espinosa. Tiene la palabra, señor ministro. Sí, gracias, presidenta. Nada más para entender la pregunta. Nosotros hemos puesto números del periodo del 2009 al 2017. ¿Podría poner la lámina, por favor? De la siguiente, ahí, antes, esa. No, es del 2009 al 2017. ¿La congresista estaría preguntando otra periodización? ¿O? Solo estoy pidiendo el periodo 2011, el periodo de la vigencia del decreto, pero no todo el periodo, sino concretamente esa fecha, ¿no? Bien. Para ver la efectividad y tomar, porque en general se puede apreciar que efectivamente hay compras, pero habría que saber evaluar cuál es el impacto en la economía de esas compras, porque básicamente estos decretos son para reactivar las pequeñas economías, las economías de centros rurales, de pequeñas y medianas empresas. Esa es la idea y por eso es la preocupación. Porque lo que estaba ahí era, bueno, 2009 lo que yo tenía era la información 2009-2017 en grupo, ¿no? Sino sectorizada. Y la otra, bueno, saludar que se incluyan otros sectores como es metal mecánica, madera, textil, confecciones y cuero, sobre todo el sector textil y el sector textil confecciones y el sector cuero, frente a la avalancha de productos importados que definitivamente los sacan del mercado por un producto de baja calidad y subsidiado. La otra preocupación es, y ahí sí, señora presidenta, habría que mejorar la redacción del artículo 3º, el inciso 3.2. Las MIPES que hayan contratado con los núcleos ejecutores pueden, para la confección o fabricación del bien o prenda, subcontratar, y destaco y pongo sobre relieve, subcontratar servicios complementarios que se requieran. Resulta, señora presidenta, por ejemplo, en el caso de Petroperú, hay subcontratas y estas subcontratas terminan sin beneficios y además evadiéndoles el sueldo. La preocupación acá es que las pequeñas y medianas empresas, que ya son pequeñitas, si queremos garantizar la formalización en el país, no podemos permitir la subcontrata,
porque vas ayudando a generar más informalidad y la idea es que apoyemos la formalidad, que las pequeñas y medianas empresas se formalicen y en la medida que se formalicen, en la medida que puedan venderle al Estado, puedan ir ampliando posteriormente, y ahí también hay que trabajar, señora presidenta, porque están condenadas algunas, me refiero concretamente a las acuícolas, por ejemplo, a las unidades acuícolas, a no crecer. Y creo que la idea es fomentar también el crecimiento para que puedan pasar a ser medianas empresas y esta situación de medianas empresas les permita mayor crecimiento. Estas son las preocupaciones respecto al decreto de urgencia. En segundo lugar, señora presidenta, aprovechando la presencia del ministro de la Producción, trasladarle dos preocupaciones. Una, la de Paita, la de los pescadores que están solicitándole que se instale la mesa de atún en la zona, porque hasta ahora los únicos que están pescando atún son los extranjeros y no los pescadores paiteños o los pescadores peruanos. Y la segunda preocupación es también de los acuicultores, que también le voy a alcanzar el documento. Ellos están solicitando también una reunión, no solamente con su persona, sino también con el presidente del Consejo de Ministros, básicamente para modificar la ley de acuicultura. Uno de los problemas es que no les permite crecer, les disminuye a cifras que tenían cuando ni siquiera se habían instalado, lo cual es grave. La importancia de la acuicultura en la zona de Sechura, pero básicamente para reactivarla y fortalecerla, porque la forma como se han venido en este último año entregando las concesiones y quitándole a la gente que tenía la concesión es escandalosa. Se han festinado trámites y se lo hemos pasado, se lo hemos alcanzado. Bueno, usted acaba de asumir la administración, pero los hemos entregado a las anteriores gestiones para encontrar una solución. Y finalmente el tema pendiente, que es el saneamiento de agua potable y alcantarillado, porque si no se logra el saneamiento no vamos a poder lograr que estas empresas puedan exportar, y sobre todo a la comunidad económica europea. Esas son las preocupaciones, señora presidenta, y le voy a alcanzar por escrito los pedidos al ministro. Gracias, congresista. También aprovechando, creo usted hizo una observación en el artículo 3.2, nos gustaría que pueda hacer llegar su texto en ese sentido. Bien, continuando con la intervención, tiene la palabra el congresista Mario Mantilla. Le damos la bienvenida al congresista Gilmer Trujillo. Muchas gracias, presidenta. Por intervención me dirijo al señor ministro de la Producción. Presidenta, este tema de Compras Mi Perú lo trabajamos bastante en la Comisión de Producción en el año 2016-2017, durante el tiempo que tuve el honor de presidir esa comisión. Dimos inclusive, aprobamos un predictamen que después se convirtió en ley para que se prorrogue este programa que tenía como finalización el año 2016, se prorrogó por 2 años más y este año en diciembre se cumple esta ley, el plazo. Sin embargo, escucho al ministro, no sé quién le habrá dado la información realmente de que han habido compras desde el año 2009 hasta el 2017. Según la información que nosotros hemos manejado en la Comisión de Producción, desde el año 2015 hasta la fecha no se ha hecho ninguna sola compra a través del programa. ¿Ya? No es que se haya comprado hasta el 2017, sino que 2015, la última compra se hizo a fines del año 2014. Es la información que manejamos nosotros. En todo caso, yo felicito que el ministro más bien haya aceptado las sugerencias que se le hizo respecto a este programa en otra comisión y de esta manera impulsar a las MIPES. Nosotros recibimos información, por ejemplo, de los amigos de Trujillo, de aquí de Lima y de Arequipa que fabrican calzado, donde estaban en una crisis muy seria, no solamente porque se les está obligando a adecuarse a normas ambientales, ¿ya? Sino además porque existe una gran importación de calzado desde China y desde Brasil, que de alguna manera han hecho que este sector del calzado entre en una seria crisis. Y se necesita reimpulsar de repente a través del Ministerio de Educación para la compra de calzado escolar, entre otros. Igualmente los amigos de Gamarra
también se apersonaban a la Comisión de Producción informando que la importación de productos chinos, hindúes, entre otros, los estaba haciendo ingresar a un serio proceso de insolvencia a muchas empresas y pequeños empresarios de Gamarra. Entonces, es saludable que realmente se impulse este programa, porque acá en el Perú hay dos programas, uno que es Perú Compras, que está dirigido generalmente a las medianas y grandes empresas, y el otro a Compras Mi Perú. Y en los últimos años, 2015, 2017, lamentablemente, lo que más se impulsó por el gobierno ha sido el programa Perú Compras a las medianas y grandes empresas, pero no a las MIPES. Entonces, lo que se requiere ahora es impulsar a las MIPES, porque siempre tenemos los datos estadísticos, que el 95% de las empresas del Perú son MIPES. El 85% de la población económicamente activa son de las MIPES. ¿Y qué hacemos por este sector? No hacemos nada. Existe esta norma del año 2011, el decreto de urgencia 058, como le digo, que se ha prorrogado en el año 2016 hasta fines de este año. Voy a presentar una iniciativa legislativa para que se prorrogue por 2 años más, pero sí sería bueno, Presidenta, que se cumpla con este programa. Ya ha pasado año y medio prácticamente desde que aprobamos la prórroga y sin embargo no hay ni una sola compra. No se le culpa a usted, señor ministro, sino a las anteriores gestiones, pero creo que todo pasa también por la voluntad política que exista en el sector para poder impulsar este programa que estoy seguro miles, millones de pequeños y medianos empresarios, o micro y pequeños empresarios, le van a agradecer. Muchas gracias, Presidente. Gracias, congresista. Le damos la bienvenida a la congresista Cecilia Chacón. Tiene la palabra el congresista Pacori. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Bueno, este es un importante programa que ha permitido poder impulsar en ciertos momentos o reactivar al sector de la micro y pequeña empresa. Creo que eso hay que destacar. Si bien es cierto, desde que se ha iniciado este periodo de gobierno, este programa no ha estado funcionando, más ya lo ha ratificado el congresista Mantilla, las razones, y a pesar de que este Congreso le ha dado la posibilidad para que esto pueda reactivarse, creemos de que tener que impulsar de nuevo este programa Mi Perú, Compras Mi Perú, va a ser un aspecto importantísimo para poder reimpulsar y ojalá seguir fortaleciendo al sector de la micro y pequeña empresa. Respecto al dictamen, nos manifiestan de que este programa va a poder también ahora ser descentralizado y esto va a permitir de que esto se implemente en los distintos gobiernos regionales. Esperemos que este mecanismo no solamente sea el que le tengamos que tirar la pelota a los gobiernos regionales, sino que tenga que estar articulado y con un proceso de articulación hacia el propio Ministerio de la Producción. Hay dos problemas que a nosotros sí nos preocupan y creemos que tienen que ser bien considerados. En una de ellas ya lo ha manifestado la congresista, dentro del sustento nos manifiestan de que este programa va a permitir también un mecanismo de formalización de los micro y pequeños empresarios. Eso implica de que si queremos fortalecer, cuando se manifiesta eso, no podía permitir de que se haga subcontrataciones dentro de la misma, y eso es un tema que hay que detallarlo y creo que debería de retirarse. Y el otro tema es respecto a los plazos. Si nosotros queremos garantizar la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas, no lo podemos hacer limitándole los plazos establecidos. Se le está estableciendo un plazo de cumplimiento hasta el 31 de diciembre del año 2019. Y 2019 ya está a la vuelta de la esquina. No sé si sería necesario reconsiderar los plazos y ampliar para ver los resultados de este programa hasta el 31 de diciembre del año 2020 y así ver el impacto que pueda generar este programa, señora Presidenta. Esas serían las dos consideraciones a manifestar. Bien. Gracias, congresista. Gracias, congresista Pacori. Tiene la palabra el congresista Guía Pianto. Gracias, presidente. Siguiendo en esa línea, presidente, yo lo veo como algo muy importante que nunca se ha visto y solamente sirven como subcontratas. Los colegios politécnicos del Perú tienen una capacidad instalada increíble en metal mecánica y maderas, y en lo que es vestido. Y no es justo, presidente, que siempre sirven estos colegios solamente para subcontratas de las grandes empresas supuestas que no tienen ni maquinaria, no tienen ni local, ni tienen almacenamiento. Pero los colegios politécnicos del Perú tienen capacidad instalada, con capacidad de poder maniobrar cantidades que
sorprenden y porque siempre lo utilizan las grandes empresas. Y eso no sería justo, porque creo que esa gente humilde que son y están en estos colegios nacionales, tendríamos que darle la prioridad. Yo creo que el ministro por ahí podríamos trabajar fundamentalmente. Y no solamente en metal, mecánica y madera, sino también en lo que es vestido. Estos colegios nacionales que son grandes, es una forma de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque en las mañanas estudian y en las tardes hacen estos trabajos manuales, con lo cual subsisten estos estudiantes, en la cual hacen trabajo de primera calidad. Y otro tampoco, Presidenta, podríamos descuidar, algunas cárceles también tienen metal, mecánica y maderas, y también son operarios de segunda clase, porque siempre son contratados por las grandes empresas. Yo creo que si queremos un cambio verdadero, tenemos que ir a las fuentes del trabajo, quienes son capaces de dinamizar una economía económica de la gente más humilde y pobre. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Clemente Flores. Gracias, presidente. Mi saludo al ministro, viceministro, colegas presentes. Presidenta, en la disposición complementaria segunda se precisa gobierno nacional y gobierno regional. Se entiende que son los ministerios y los gobiernos regionales. Sugiero si se puede incorporar también a los municipios, porque hay municipios que tienen capacidad, los municipios provinciales y distritales, que manejan buenos recursos, ¿no? Y de esa forma podemos descentralizar y tener mucho más contacto directo, que están en las zonas mucho más alejadas y que están de cerca, en este caso con las pequeñas y microempresas, ¿no? Eso, presidenta, que se puede incorporar. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Carla Schaffer. Gracias, presidenta. Saludar al señor ministro y a sus funcionarios que los acompañan. Yo creo que esta es una ley que nuestro país está esperando, ¿no? El trabajo en las MIPES se ha venido, en cierta manera, solventando por iniciativas personales de ellos, y el Estado, como bien lo ha dicho algunos congresistas, se olvidó de ellas muy buen tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esto apertura al crecimiento económico, porque ellos realmente pues representan la gran mayoría de nuestro país, y sí coincido con el congresista Guía Pianto. Yo creo que debemos considerar, yo y justo mi intervención iba en ese sentido, a los colegios técnicos que pueden participar también en estas convocatorias, y las cárceles. Yo creo que las cárceles tienen mucho por dar. Bajo el sistema actual de resociabilización que tienen las cárceles, no va a funcionar, y nuestra sociedad necesita ver la problemática. No hay reinserción social, no existe. Encima, esa persona es improductiva, la familia que queda fuera cae quizás en ese círculo vicioso, ¿no?, de la delincuencia, porque quien sustenta el hogar está privado de su libertad. Entonces, son modelos que utilizan muchos países. En los Estados Unidos, en las cárceles se hacen todas las placas de los autos, todos los uniformes para los bomberos, para la policía, y ojo, se le cobra lo que cuesta un preso en el Perú. En la cárcel de menor condición en nuestro país, en el presupuesto público, ese preso cuesta 17 soles 50, como las de mayor nivel de seguridad, hasta 48 soles diarios. Imagínense, ni a nuestros soldados en las tropas se les da eso, se les da 7 soles 50, entonces se le debería descontar de su jornal y el resto queda para la familia en una cuenta, ¿no? Que ojalá pueda articular el día de mañana con el ministro de Justicia, el ministro Salvador, que creo que puede tener una visión bastante buena sobre este tema, ¿no? Y saludo lo que es la descentralización, porque ahí usted también va a optimizar sus recursos que lamentablemente a veces no los perciben, por decirte, el Ministerio de Educación. En este caso, en la compra de inmobiliario, ¿qué hace?
le compra uno solo grande. En algunos gobiernos, yo me he dado con la sorpresa que han importado mobiliario para los famosos colegios emblemáticos. Lo sé por el Colegio San Miguel de Piura, que usted conoce, ¿no? Carpetas que, bueno, para países como Estados Unidos, que fue donde se importó 54 millones de dólares, son descartables y ahora no sirven para nada. Entonces, es más, o sea, cuando se compra de una manera grandes volúmenes, viene al almacén. ¿Y qué vimos hace 4 o 5 años? Un incendio de un almacén donde se quemaron hasta las computadoras, cuando la adquisición debe ser incluido la puesta en el sitio. Y aquí lo va a tener usted a eso, ya no va a pagar almacén. Y el transporte, que es carísimo en muchos casos, imagínense, para las zonas más alejadas de nuestro país, lo que cuesta llevar a las zonas fronterizas en nuestra Amazonía, que no hay conectividad, imagínense. Entonces, eso es muy importante visualizar en la hora de las convocatorias a nivel regional. ¿Sí? Perdón. Congresista Mantilla. Encantada, congresista Mantilla. Tiene la palabra, congresista Mantilla. Muchas gracias, presidenta, y le agradezco también a la congresista Sheffer. Hay algo adicional que quería comentar en este tema, presidenta, y me gustaría que tome nota el ministro y su grupo de asesores. Este programa Compras Mi Perú, si bien es cierto, tiene como propósito fortalecer a las MIPES, pero debe ser un programa constante. Porque no es que este año le hagamos compras, por decir, 1 millón de camisas o 1 millón de uniformes para la Policía Nacional y para otro año y los siguientes no le compremos nada. ¿Por qué le digo esto, ministro? Porque las MIPES necesitan innovar tecnología. Mucho se habla de innovación para ser competitivos. Pero uno se pregunta, ¿usted cree que porque ahora le hagan una invitación o una convocatoria para comprar 1 millón de uniformes para la policía, ya las MIPES se van a tecnificar para la producción? No lo van a hacer, porque tienen que comprar maquinaria y muy difícil es de que se tengan que endeudar para poder mejorar su tecnología. Entonces, por eso es que es indispensable, si queremos un sector de MIPES que a futuro o a corto plazo o mediano plazo se convierta en el pilar de la producción del Perú, tenemos que hacer todo un programa para fortalecer todo ese sector. Y todo pasa por la sostenibilidad de este programa. Si no hay sostenibilidad, si vamos a una sola compra, mejor no lo hagamos. Este programa tiene que ser constante para que ellos tengan la oportunidad de poder desarrollar al país en todo el proceso, en todo el sistema de producción. Muchas gracias. Gracias, congresista. Le pide una segunda interrupción al congresista Violeta. Tiene la palabra, congresista Violeta. Gracias, presidente. Agradeciendo además a la congresista Sheffer y saludando al ministro. Presidente, yo estaba advirtiendo también precisamente este tema de la temporalidad de la norma. Y esto nace por una idea sencilla, porque esta propuesta se desarrolla sobre la base de una modificación de un decreto de urgencia que, como sabemos, por limitación constitucional tiene carácter temporal y no es permanente en el tiempo, no tiene vocación de permanencia. Sin embargo, el problema que enfrenta es un problema que tiene permanencia en el tiempo, es decir, las limitaciones de las pequeñas empresas precisamente para desarrollar su actividad productiva. En ese sentido, lo que señala la congresista Cuculiza, como lo que señaló el congresista Mantilla y varios de nuestros colegas previamente, efectivamente este es un tema que en el Parlamento sí puede ser corregido, porque la ley no tiene la limitación de los decretos de urgencia del carácter temporal. En consecuencia, por una ley sí podríamos darle una vocación de más largo plazo que no lo limite el 31 de diciembre o a una fecha determinada. Eso daría, creo, y el ministro lo sabe bastante bien, nos daría una fortaleza a la pequeña empresa, que es la capacidad para poder proyectarse en el tiempo y poder tener una capacidad de inversión con una suerte de sostenibilidad que permita tener los retornos adecuados. Si vamos a manejarlo siempre con un carácter solamente temporal de unos cuantos meses, obviamente la proyección no va a poder ser la adecuada. Gracias, congresista. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Sheffer. Gracias, presidenta. Sí, definitivamente en la misma línea del congresista Violeta y del congresista Mantilla, yo creo que la temporalidad acá está de más. Esto debe ser una ley definitiva porque las necesidades son siempre. Son siempre. Los colegios crecen, se renueva el inmobiliario de los colegios, nuestra policía, pues un uniforme se le deteriora al año y quizás algún día, que sería lo bueno, como tienen muchos países, ¿no?, que unifican las compras de los diferentes sectores y ojalá se pueda ir reduciendo el aparato del Estado y fusionando ministerios,
¿no? Que eso es algo que debemos visualizar en corto plazo, ¿no? Hay ministerios que se generan pues por promesas políticas a veces, ¿no? Y es lamentable cuando ya existen ministerios que tienen a cargo, ¿no? Como pasó con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se quedó el MIDIS, que ahora se han quejado de un inmueble que OCE ha contratado por 15 millones. Sí, en ese edificio está Caliwarma. Caliwarma, señores. ¿Ah? Increíble, ¿no? O sea, bueno, pero vayamos al tema tan importante que nos trae, porque yo creo, señor ministro, a través de la presidencia, con todo respeto, que aquí está la gran llave para el impulso económico que necesitamos para nuestro país. La temporalidad debe quedar de lado, acá debe ser una ley indefinida, porque las necesidades son siempre, ¿no? Ojalá que pueda unificar, por decirle, muchas empresas. Bueno, la SUNAT, ¿no? Es uno de los sitios privilegiados, te dan 4 ternos y no sé cuántas cosas al año. Entonces, en los ministerios donde dan esas bondades, que sea a través de las PYMAs, ¿no? Así es, las regiones también hacen uniformes, señor ministro, o sea, tenemos que unificar las compras, especialmente en estos rubros, ¿no? Por decir, de confecciones, inmobiliario. O sea, acá hay una calidad de estándares extraordinarias. Nuestras confecciones, Gamarra, por favor, acá vienen de otros países a confeccionar y ponen su marquita nomás, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué importar y dejar de generar trabajo, ¿no? Entonces, yo le pediría que en el momento que lo arme bien, sí veamos las realidades. Usted es una persona que recorrió el país, ¿no? Yo he tenido varias reuniones con las personas que hacían las partes de inmobiliarios, por decirle, en Sullana, en Piura, y a veces habían exigencias de equipos, como dijo el señor Mantilla, hay que darle continuidad, porque si te hacen una compra de vez en cuando, comprar una máquina moledora que vale arriba de 60.000, 80.000 soles para poder cubrir un pedido, es un capital muy grande, pues, ¿no? Para un pequeño empresario, por decirte, de lo que es una carpintería, ¿no? Entonces hay que ver la posibilidad de frente de unificar, ¿no? Porque creo que este proyecto de ley lo está esperando la población involucrada, ¿no? Las MIPES, y que creo que serviría mucho para la formalización de estas personas, porque inmediatamente todos van a querer ser parte de. Y que creo que hay que armarlo bien en el momento de lanzarlo y conceptualizar esas realidades. Decir, no tiene esa moledora que no sé cuánto vale. No, pero veamos, la puede alquilar, se une con otro que sí la tiene, ver esas posibilidades, ¿no? Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Finalmente tiene la palabra la congresista Cecilia Chacón. Gracias, presidenta. En la última página de la presentación dice, se propone que las MIPES acrediten